Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. A lo largo de este año, uno de los sectores que ha mostrado cifras récords en ventas ha sido el de la vivienda. Solo en el mes de agosto de 2021 se vendieron 20.366 unidades en el país, logrando un crecimiento del 31,4% frente al mismo mes de 2020. Según cifras del Ministerio de Vivienda, la vivienda de interés social alcanzó récord histórico para el mes de agosto con 15.452 unidades vendidas, un crecimiento del 37% frente al mismo mes del año pasado. Por su parte, el segmento no BIS, que no es de vivienda de interés social, alcanzó 4.914 unidades, un crecimiento del 16% y se convirtió en el mejor agosto de los últimos 4 años. En los primeros 8 meses del año se han vendido 150.000 unidades y 150.000 colombianos compraron vivienda. Y sin duda el 2021 se perfila como uno de los años récord en el sector. Sin embargo, representantes del sector de vivienda han advertido que los precios de insumos como el hierro y el acero han crecido significativamente, generando sobrecostos y pérdida de competitividad. Se ha planteado incluso llevar a cero los aranceles de los países con los que no tenemos tratado de libre comercio, generando pues un profundo debate en torno a la producción de acero y a las dinámicas de los mercados. Para que nos ayuden a entender realmente qué es lo que está pasando, invitamos a la doctora María Juliana Ospina, directora del Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI, y al doctor Óscar Ramírez, presidente de la Cámara Colombiana del Acero, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Muy gracias por estar con nosotros. Según Camacol, de acuerdo con el índice de costos de la construcción de vivienda del DANE, el precio del grupo de insumos de hierro y acero para la construcción de vivienda registró en el mes de mayo un incremento del 31,3%, 9 veces mayor a la registrada en el mismo mes del año anterior, y en algunas regiones el incremento se ha dado hasta el 50%. Esto, a juicio del gremio de la construcción, hará inviable el desarrollo de proyectos. Sin duda la inflación viene al alza, está creciendo significativamente, pero ¿cómo ha sido el aumento de precios en el sector y por qué ha aumentado en esa proporción? Un poco cuál es el panorama que ustedes están viendo. Le doy la palabra a la doctora María Juliana, primero, por favor. Bueno, muchas gracias por permitirnos explicar un poco más a qué obedece esta coyuntura que estamos viviendo con los precios del acero. Efectivamente, Carlos, sí, los precios han incrementado. De hecho, cuando revisamos el periodo de enero-junio contra enero-junio del año pasado, vemos un incremento un poco superior al registrado. Estamos hablando de un incremento del 48%. Esto obedece a una coyuntura internacional porque las principales materias primas para producir acero, que es el mineral de hierro, y la chatarra, han tenido incrementos superiores al 100%. Esto obedece a una coyuntura internacional, como lo hemos visto, muchos de estos commodities han estado al alza. No es un tema solo del acero, y eso efectivamente, digamos que tiene un reflejo, pues Colombia no es ajeno a esta situación. Lo que sí es de resaltar es que los precios en Colombia han tenido unos incrementos menores a los que se han registrado en otros países como México, Brasil, inclusive Turquía, en donde los incrementos han sido superiores al 67%. Pero esto tiene una explicación, y esa explicación obedece a los fuertes incrementos de los costos de las materias primas para producir este bien final, que son las barras corrugadas utilizadas para el sector de la construcción. Muchas gracias, doctora María Juliana. Doctor Óscar, ¿cuál es su visión en el tema de precios? No, mire, yo les voy contando un poquito a ustedes que les gustan las cifras y a mí me encanta la economía. Contarles en primer lugar que sí, el acero ha subido por las razones que expone la doctora María Juliana. Nosotros tal vez somos los mayores importadores de Colombia. En primer lugar, aclararle a la opinión pública que hoy hay pleno abastecimiento de acero. La escasez que se pudo dar se refería exclusivamente a la situación del paro. Venía un poco la pandemia y después el paro, que generó muchas dificultades, muchas plantas pararon. Hoy hay suficiente acero. Segundo, el precio se ha incrementado por las razones que ya dice, pero además es bueno que tengamos las cifras bien claras y que coincidamos con Camacol en este caso. La vivienda de interés social
genera una utilidad promedio estándar en el tiempo para las grandes compañías del 14 al 17%. Punto 1. Ahí están las cifras, les podemos mandar los estudios que tenemos al respecto. Segundo, el acero creció el 50%, pero el acero participa del costo de la vivienda apenas en el 6%, o sea, se subió al 9%. Hay otros productos como el PVC, como los acabados que han subido más y los afectan, pero no tiene por qué el acero responder a eso. O sea, si de la utilidad se tratase, le ha quitado apenas 3 puntos, o sea, están bajando del 14,17 al 14,11% en el peor de los casos. No tienen por qué paralizarse los proyectos. O sea que eso vamos a ponerlo en contexto, vamos a hablarle claro al país, vamos a hablarle con la verdad. Felicitamos al gobierno nacional que post pandemia de manera decidida lanzó esos 200.000 subsidios, política keynesiana pura, nos gusta, bajó las tasas de interés, le está dando acceso a vivienda a muchos colombianos que no la tienen, y la Cámara de Productores de Acero y la Cámara del Acero estamos al servicio de los colombianos a que tengan un acero a precio justo. Lo que pasa es que tenemos que sincerar la nueva realidad del acero en Colombia. La nueva realidad del acero es que está más costoso por la coyuntura mundial. Colombia es deficitario, sigue siendo deficitario, va a seguir siendo deficitario y lo va a hacer más si espantamos, si ponemos a escapar, a que huyan los inversionistas, porque caso de la planta de Barranquilla, donde vengan a quitarle el arancel del 10%, pues ¿quién más va a querer invertir en Colombia? Entonces, lo más sano es que haya un abastecimiento, una protección justa. Nos parece que la protección del 10% con los países que tienen libre comercio es apenas natural. En los otros países que se ganen la negociación, que miren el gobierno colombiano cómo funciona la balanza entre esos países, y no nos parece justo que vengan a atropellar a la industria colombiana, a acabar con la poquita seguridad jurídica que tiene Colombia. Y yo he hablado con los constructores, a los constructores no les preocupa eso, les preocupa el suministro, entienden que estamos en una coyuntura. La Cámara Colombiana del Acero ha presentado 3 alternativas ante el gobierno nacional. La primera, que suba el tope BIS. Algunos senadores con los que he hablado, candidatos presidenciales, me han dicho que esa puede ser una alternativa. Al gobierno no le gusta porque dice que subiría el costo de la vivienda, pero es más grave, y se lo dije al ministro, se lo dije y se lo vuelvo a decir al ministro. Si no suben el tope BIS o si no se ajusta a esto, lo peor que puede pasar es que algunos constructores inescrupulosos bajen las especificaciones, y eso sí sería aún más grave. Entonces, tenemos que poner la economía en su justa realidad. Si los costos subieron, o subamos el tope BIS o que asuman ese costo los grandes constructores que están de nuestro lado. Ojo, es que yo siento es que la Cámara está sola. La Cámara se inventó un cuento político para enredar al gobierno y ahora ni los constructores están con ella. Cuando estuvimos en la audiencia ante el Ministerio de Comercio Exterior, lástima, la doctora Sandra de Camacol estaba solita ahí, nadie la acompañó. Entonces vamos con la verdad, una verdad limpia frente al país, y decirles que hay suficiente suministro de calidad, que no podemos caer en importaciones de orígenes que no cumplen con la norma. Lo primero es la seguridad y que los constructores no están perdiendo dinero. Ojalá le ayudaran con tope BIS, o también, si el gobierno quiere hacer el gasto fiscal, que le cuestan los aranceles, que convierta los aranceles en un descuento al IVA para la vivienda de interés social, que la estaríamos apoyando inmediatamente. Ahora bien, toda crisis es una oportunidad, y les digo a los constructores de Colombia, vamos a construir con menos acero. Estoy hablando en contra de mis propios intereses. Vamos a meterle a esto tecnología. Las construcciones más livianas que puedan usar prefabricados, como el caso del Almapanel, alivianan las estructuras un 14%. O sea, el incremento del precio del acero lo podemos sustituir con prefabricados en Almapanel, en muros que alivianan la construcción, que alivian y que abaratan la estructura un 14%. Eso es lo que tenemos que buscar en las coyunturas de crisis, y no, digamos, destruir lo que ya está construido, como es la industria nacional del acero. Ayúdenme a entender un poco, doctora María Juliana, cómo es la composición del sector. Es decir, qué tanto producimos en Colombia, qué tanto importamos, qué tanto nos está pegando, por ejemplo, dentro de todo este panorama internacional, la tasa de cambio y el costo de fletes frente a esta estructura de oferta para la construcción en Colombia. Sí, por supuesto. Definitivamente nosotros, el mundo del acero es aceros largos y aceros planos. Los aceros largos que yo represento
las compañías que producen eso en Colombia representan el 100% de la producción nacional frente al consumo de acero, que casi que el 95% es destinado para el sector de la construcción, llámese edificaciones y obras civiles. Representamos el 65% de ese consumo y un 35% se viene del producto importado. De ese 35%, el 72% viene originario de países donde tenemos tratado de libre comercio. Es decir, de no ser suficiente con lo que produce Colombia, hoy se puede importar acero con 0% de arancel de nuestros socios comerciales. Eliminar los aranceles de países con los que Colombia no tiene un tratado de libre comercio es casi firmar un TLC Express con Turquía, con China, con Ucrania, con Rusia, sin que Colombia reciba ningún beneficio alguno. Es otorgarle un TLC Express por la puerta de atrás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque aquí se debe, digamos, que respetar esos acuerdos comerciales. Y hoy en esos orígenes donde tenemos esos acuerdos comerciales, esos países TLC, hay más de 127 millones de toneladas disponibles para ser importadas a Colombia. Como para poner esa cifra en magnitud, el consumo de Colombia en los últimos 10 años ha sido alrededor de los 2.2 millones de toneladas. Esos países tienen 127 millones de toneladas disponibles para ser importadas. Eso es casi 58 veces el consumo de Colombia. Entonces, lo importante acá es, hay que seguir fortaleciendo la industria nacional. De hecho, la representatividad de la industria nacional es muy importante, pesa un 65% del total del consumo. Las importaciones hoy están operando en un libre mercado. La producción crece. En el periodo de enero-agosto, la producción está creciendo un 48%. Las importaciones están creciendo un 68%. Inclusive, Carlos, de los orígenes con los que no tenemos tratado de libre comercio, las importaciones están creciendo un 1.145%. Forzar una caída de precios vía exceso de producto, inventario en el mercado, es muy contraproducente para la industria nacional. Doctor Oscar, la oferta de aceros y de hierros en el mundo está disparada. Se lo pregunto es porque lo que estamos viendo, de acuerdo con el panorama que nos pinta la doctora María Juliana, es que hay una gran oferta, y lo que nosotros como países relativamente pequeños es que podemos ser una sede para la desviación de comercio y que aterricen aquí algunos productos. ¿Cómo es ese panorama internacional, usted que está en el sector de la importación? Vamos a decirlo de esta manera, el mercado está atendido por los socios comerciales como México, con todo y que el acero en México es más caro. En México, además les cuento, están en el mismo debate. Yo voy para México precisamente invitado por la Cámara del Acero de México para un foro el próximo lunes. Si quieren les informo, pues porque allá el arancel es del 15% y bueno, y como el acero en los Estados Unidos los pagan aún más caro. El acero en Estados Unidos vale $1.500, en México vale 1.300, aquí escasamente andaremos por los 1.000, por un lado. Entonces está atendido por los socios comerciales. Brasil con su nueva demanda pues no ha tenido oferta exportable, pero ya empieza a tener, ya se van ajustando los hornos. Es que el tema es que como se cerraron los hornos con la pandemia, pues prender un horno se demora un poquito. Y hoy tenemos una buena competencia, digamos, también parte del Tratado de Libre Comercio, que es Perú. Aceros Arequipa está ofreciendo ya por Buenaventura, ya llegó el primer buque. O sea, hoy el mercado de largos está atendido, y está atendido como tiene que ser en un país democrático y de libre comercio, donde el precio se fija por oferta y demanda, por la mejor atención, por el mejor servicio. O sea que hoy no hay problema. Pero sí es bueno que entendamos algo de lógica inversa, porque creo que eso nos hace falta un poquito a los colombianos, entender la lógica inversa o la psicología inversa. Si los constructores piensan que quitando el arancel van a bajar los precios, no están entendiendo la dinámica mundial. Pueden haber los 127 millones de toneladas a las que se refiere María Juliana si sumas a Brasil con México, con Turquía o con China. Sí, pero la logística, la lógica de importación, los permisos
digamos, para los importadores y exportadores en la norma colombiana, pues no son tan fáciles. Y entonces, pues terminamos a expensas del mercado mundial y eso es lo que no puede pasar. Hoy, precisamente, en nuestra charla sobre política industrial nos referíamos a eso. El acero es un producto, es un sector estratégico para el desarrollo de cualquier país y más para nuestros países en desarrollo y no podemos quedar a expensas del mundo, porque simplemente pues vienen a abusar de nosotros. Y pues si el mercado es spot, pues vamos al mejor mercado posible. Si hoy es Estados Unidos, pues es Estados Unidos, y si mañana es de Rusia, pues es Rusia, o si es África o es China. Entonces tener una base industrial sólida, así no sea suficiente, pues es bien importante. Entonces nos parece que ese 10% de protección, que no es protección, es una garantía, primero para que los constructores tengan productos de primera calidad, a la mano, con buen servicio, con buena atención. La calidad primero que todo. No podemos ahorrar, señores constructores, en el costo de la estructura. Me preocupa y se lo dije al ministro. Que ojo con el tope BIS, que vamos a bajar especificaciones y después venimos con historias tipo Space. Y claro, como el margen de seguridad es tan amplio de 1 a 3, pues eso puede pasar. Entonces, que eso no pase. ¿Preferible ampliar el tope BIS? Sí, sinceramente, el costo de la vivienda en Colombia, le voy a decir, mi estimado periodista, que hoy la vivienda es el mejor activo de valorización en Colombia y por eso lo están tomando los clientes y por eso están tomando los subsidios y en buen momento el gobierno nacional está decidido por esa política. Entonces, creo que una base industrial sólida, que además atraiga inversión, que nos ponga a competir y que se ponga al servicio del consumidor final, como son los constructores y todos los colombianos que necesitan una vivienda digna, pues es algo en lo que tenemos que trabajar, no solo el Comité de Productores de Acero, sino la Cámara Colombiana del Acero. Doctora María, Carlos, sí quería decir algo sobre el tema. Sí, muchas gracias. Carlos, si me lo permites, nosotros hemos visto y ha sido casi que constante el buen momento por el que pasa el sector de la construcción. Y de hecho para nosotros pues nos llena de motivación y nos llena de un reto muy grande. Hoy las iniciaciones de vivienda en el periodo de enero-julio están creciendo casi que un 59% versus el 2020. Cuando nosotros vemos nuestra producción en enero-julio creció un 57%. Y las importaciones de acero crecieron un 68%, es decir, el consumo de acero, lo disponible de acero que hay en el país está soportando las iniciaciones de vivienda. Entonces no es tan verídico que se estén viendo comprometidas las iniciaciones de proyectos por un posible desabastecimiento de acero. Entonces sí queremos ser como muy reiterativos, que desabastecimiento de acero en Colombia no hay, que si llegamos a tener algún problema fue consecuencia del paro nacional, que claramente estuvimos con nuestros niveles de despachos cayeron casi que a un 55%, pues porque estuvimos bloqueados en nuestras plantas, pero rápidamente logramos alcanzar esas cifras de crecimiento en la producción nacional y hoy las cifras lo demuestran, la producción crece, las iniciaciones están creciendo. Si no crecieran las iniciaciones no sería un efecto del acero, puesto que si no hubiera producto disponible esas iniciaciones no se pudieran dar. Entonces cuando llevamos la discusión a las cifras, evidenciamos claramente que sí hay abastecimiento de acero para soportar el buen crecimiento de las importaciones y que hoy el mercado está operando en libre competencia. Los países con los que no se tienen acuerdos comerciales tienen una estructura arancelaria que digamos que de alguna forma se respalda en la REA, en la reforma estructural arancelaria del 2010 del gobierno que establece el gobierno nacional, en donde dice que los bienes no producidos en Colombia tienen un 0% de arancel y los producidos tienen un arancel que oscila entre el 5 y el 10%, caso de la producción nacional de aceros largos, porque contamos con producción nacional. Entonces, entrar en esas modificaciones, más eliminar esos aranceles con esos orígenes que han sido denunciados ante el mundo por las prácticas de competencia desleal, preocupa enormemente a la rama de la producción nacional de aceros largos en Colombia, que la constituye el Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI. Doctor, ahora viene un tema.
Señor. Si me permite, es una buena aclaración. Es que vamos a hablar en plena información y con conocimiento. Cuando hablan de iniciaciones, ojo, un proyecto demora 2 años. Entonces no es que el consumo sea ya, es durante 2 años que se va a dar el consumo. Te puedes referir al doctor Sergio Mutis, presidente de la Lonja y con su columnista de La República, que hace la aclaración frente al consumo del acero. El consumo sí está creciendo, pero está atendido, y está atendido muy bien. Doctor Oscar, precisamente quería, y la doctora María Juliana, quería hacerles una referencia, y es que cuando uno ve el comportamiento del crecimiento de la economía en Colombia, el tema de construcción, particularmente el tema de vivienda, no creció significativamente. Obviamente hay una dinámica en el mercado, producto, como decía el doctor Oscar, de muchos de los inventarios que habían quedado del pasado y de un rezago que teníamos en esos proyectos. ¿Qué tan rápido vamos solucionando esos rezagos y disminuyendo esos inventarios para avanzar en nuevas construcciones, doctora María Juliana? De hecho, Carlos, cuando uno se compara y uno analiza el PIB de edificaciones y analiza el área causada, que es lo que le aporta ese valor agregado al PIB, uno ve que el PIB de edificaciones, cuando lo compara uno contra el 2019, decrece un 19%. Y cuando lo compara esa área causada, cuando la compara uno con el mismo periodo, decrece un 13%. Traigo eso a referencia porque digamos que son como los datos más duros, más ácidos. Y cuando uno compara la producción de acero y de otros insumos para la construcción, en este caso el acero, es el que más rápido crece, el que más rápido tiene esas tasas de crecimiento. En ese mismo periodo, el acero está creciendo un 11%. Entonces, no hay cómo sustentar un desabastecimiento. Inclusive, estamos creciendo en nuestra producción mucho más rápido de los niveles que están generando ese PIB de la construcción. Y esto obedece a que nosotros estamos ampliando nuestra capacidad instalada con la nueva planta de Palmar de Varela, que es una inversión que hace el grupo El Ternium, una de las compañías que pertenece al Comité de Productores de Acero de la ANDI, una inversión en Palmar de Varela por más de $100 millones. Esa puesta en marcha de esa planta se hizo en noviembre y eso le incrementa la producción o la capacidad instalada del sector un 33%. Esa planta tiene capacidad para producir 500,000 toneladas de acero. Es casi que sustituir el 100% de las importaciones por empleo de calidad. Entonces, estamos comprometidos con el desarrollo del país, estamos evidenciando que frente al DANE hay unas cifras muy gruesas en donde la producción de acero crece mucho más rápido de lo que está creciendo el sector de la construcción y no vemos por ningún lado Carlos, que haya un desabastecimiento de producto. Si se originó algo, fue consecuencia del paro. Otra cosa es el tema de precios. El tema de precios obedece a una coyuntura internacional y, Carlos, como tú bien sabes, esto no es un tema solo del acero, esto está pasando en muchos otros sectores, agricultura, otros sectores, otros insumos de la construcción. Eso es un tema transversal en todas las economías. Está también muy apalancado por lo que está pasando con los temas logísticos, con los fletes y demás, pero esto son las consecuencias de la pandemia. Entonces no podemos coger una política arancelaria para intervenir un mercado, porque entonces cuando el precio esté abajo, vamos a decirle al gobierno suba el arancel porque el precio está abajo. Eso no podría ser. Por eso debemos ajustarnos a la nueva realidad del mercado, que es una consecuencia internacional. Doctor Oscar, ¿en qué va la discusión sobre el tema de los aranceles? ¿Cómo va? ¿Cuál es el cronograma de la discusión de ustedes que están esperando de esa discusión que se está dando allí? Mire, digamos que estamos confiados en el Estado de Derecho y en los acuerdos supranacionales que tiene Colombia. La significancia del acero en una construcción es apenas del 6%. El incremento internacional del 50% pues le significa un 9%, pero no a cambio de un producto a tiempo, de buen servicio y de buena calidad. Eso es lo más importante en la obra. Ellos lo entienden perfectamente. Poner en riesgo la inversión como la que hizo Ternium por $200 millones en Palmar de Varela, que viene a sustituir en buena medida las importaciones, sería un craso error de Colombia, lo haría quedar muy mal en las instancias internacionales. Incluso en ese sentido se ha manifestado, creo que ya la vicepresidenta.
Invitamos a los inversionistas del mundo a que vengan y monten más plantas en Colombia, a que ayuden a desarrollar este país que está tan escaso de infraestructura, que tiene un gran déficit de vivienda. Eso es lo que tenemos que hacer. Resulta que los señores de Arequipa, les voy a contar la coyuntura. Arequipa se amplió, es un productor peruano, está en el acuerdo con Colombia del G3 o el antiguo G3, tiene una planta de 1.300.000. Con la crisis peruana, ahora producto del nuevo gobierno, pues tienen capacidad de exportar. Ya colocaron acero en Colombia y el acero, el precio ajustó por oferta y demanda, porque así es como se mueven los mercados y esa es la verdadera realidad. La economía de mercado significa que yo respeto al otro y mi respeto significa que si le doy mejor servicio, mejor precio a mi cliente, pues con él me quedo. El precio ya ajustó un 10% por cuenta de la llegada de los peruanos. Eso es natural. También el mercado se ha ido abasteciendo. Ya las materias primas han venido ajustando un tanto. Hay una problemática regional. Y ojalá llegasen más siderúrgicas a Colombia. Y ojalá hoy, en medio de esta coyuntura y de esta crisis, pudiésemos ponernos de acuerdo los colombianos para montar una planta de aceros planos. Colombia es totalmente deficitaria en planos. Dependemos hoy de China, dependemos hoy de Rusia y tiene hoy la economía de escala y tiene hoy el consumo y tiene la demanda suficiente para que montemos una gran planta en Barranquilla de 1 millón de toneladas, un mini mil, que ahí sí del todo le daría autosuficiencia en acero a Colombia. Doctor María Juliana, ¿cómo son los tiempos de la discusión en tema arancelario ante el Ministerio de Comercio, los constructores y ustedes? Digamos que esa solicitud está en este momento en estudio y esperamos, digamos que con toda esta información que hemos venido aportándole a la autoridad competente, tome, digamos que la analice y tome la decisión más consecuente y coherente para el país, ¿no? Alertándolo, digamos que de esas situaciones que hoy están pasando. Hoy el mercado, Carlos, es otro. El mercado hoy muestra signos de acumulación de inventario. ¿Por qué estamos viendo eso? Porque los despachos en agosto cayeron un 10% y se tuvo un retroceso en el precio. Cuando uno ya también mira los mercados internacionales, hay un retroceso importante en esos precios internacionales y esto obedece a que el mundo ha recuperado muy rápidamente sus niveles de producción y ese desequilibrio que se presentó en consecuencia de la pandemia, hoy ya se está superando. Entonces, digamos que hoy es otra realidad y sí debe ser muy bien analizada por la autoridad para no incurrir, digamos que en decisiones que terminen por afectar la rama de la producción nacional de aceros largos, porque lo que dice Oscar de montar una planta de aceros planos, por eso yo hice el énfasis en que esta discusión es de aceros largos, es del acero para concreto, utilizado casi que en un 95% por el sector de la construcción, que son estos hierros que coloquialmente se les dicen, y también del sector de la infraestructura. Claramente los aceros planos también tienen otras problemáticas, pero en Colombia sí hay producción nacional de aceros largos. Y si me permites, Carlos, yo te quiero compartir un segundo, dos diapositivas en donde te quiero, digamos que evidenciar que hoy por hoy el mercado nacional de aceros largos cuenta con más de 30 jugadores. Tenemos 5 productores locales, que son estas compañías: Acerías Paz del Río, Gerdau Diaco, Grupo Siderúrgico Reina, Sidoc, Ternium, pero hay más de 25 importadores que están abasteciendo esa demanda de acero en Colombia de aceros largos. Entonces, digamos que el mercado hoy opera en libre competencia. Y lo que te decía ahora, en el periodo de enero-julio la producción nacional crece un 53% y las importaciones crecen un 68%. Esto lo que nos lleva a ver
es que el consumo o lo disponible de acero en Colombia crece un 57%. Estamos por encima de los niveles del 2019. Y cuando vemos acá las cifras de iniciaciones de vivienda reportadas por Camacol, frente al 2020 están creciendo un 59%. Pero frente al 2019, que no está en esta tabla, tenemos información que aún esas cifras no llegan a los niveles del 2019. Y lo vemos acá con estas cifras del DANE. Cuando nos comparamos frente al 2019, el sector que más crece es el sector productor de acero, que crece un 11%, mientras que el PIB de construcción decrece un 19% y el área causada crece un 13%. Esto como para decirte un poco que nosotros tenemos una recuperación muy fuerte de nuestra producción nacional. Esto obedece a las fuertes inversiones que estamos haciendo, ¿sí? Pero también a que de todas maneras el mercado trata como con esos ciclos que mencionó Oscar de iniciar todos estos proyectos. Quería agradecerles a ustedes la participación y quería pedirles un mensaje final en términos de lo que viene, porque estamos en un proceso de rebote y recuperación de la economía y de reactivación. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el mensaje que ustedes van a enviarle para que esto no se frene, para que la industria siga creciendo, la de ustedes, y para que el país pueda capitalizar el crecimiento de las dos industrias, doctor Oscar? Bueno, muchas gracias por este espacio. En primer lugar, agradecerles que ustedes estén interesados por un tema vital para el desarrollo de Colombia. Si bien saben, el PIB de la construcción es del 7 al 9% y necesitamos una industria sólida, fuerte, que dé calidad y que dé respaldo, pero sobre todo que dé seguridad. Lo importante es que las obras estén bien hechas y seguras. Y en ese sentido, el Ministerio de Vivienda, a partir de la ley Space y todo esto, pues ha garantizado que tengamos mejores obras en Colombia, que no solo beneficien a los ciudadanos, sino también a la vivienda como tal, la seguridad de las obras. En segundo lugar, decirles que a ustedes que les gustan las cifras, en el año de la pandemia, el año pasado, el consumo cayó el 30%, de 3.2 millones de toneladas de acero totales bajamos como alrededor de 2 millones, pero quiero decirles que la economía está reactivada, que en ese sentido el gobierno va por buen camino y ya estamos volviendo a los 3.2 millones y esperamos que ojalá superemos esa meta, sobre todo con los programas sociales. Una llamada de atención al gobierno nacional y al presidente Duque. No puede venir a decirle a Colombia que las obras de San Andrés no se han hecho por escasez de acero. Eso no es responsable. Acero hay suficiente. Si la ineptitud de sus funcionarios no han permitido que el tema de San Andrés se resuelva, no es por falta de acero. Nosotros con la vicepresidenta en Lloró, Chocó, instalamos unas casas que donamos la organización GIJ más Camacero y allá están instaladas y funcionando. Entonces, que no le echemos la culpa al acero y pensar que tenemos un mejor país, que tenemos que buscar a nuestros mejores dignatarios para las próximas elecciones, que no podemos caer en la tentación populista. Necesitamos una economía abierta, capital privado, el derecho a la propiedad privada, economía de mercado, y seguro que salimos adelante. Doctora María Juliana, su mensaje final. Bueno, muchas gracias, y definitivamente nuestro mensaje es seguir fortaleciendo la industria nacional, seguir fortaleciendo la rama de producción nacional. Este sector es muy importante por los encadenamientos productivos que genera y seguir apostándole a la reactivación económica solidaria, porque si bien los empleos que genera este sector de la construcción son importantes, también son los que genera este sector estratégico para Colombia y para seguir apostándole a la reactivación económica solidaria por los encadenamientos productivos que genera. Doctora María Juliana, muchísimas gracias. Doctor Oscar, mil gracias por acompañarnos en esta conversación. A ustedes mil gracias por seguirnos en esta charla. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos vemos la próxima semana.